Los ángeles obran con nuestras almas, en conjunción con la mente universal, para ayudarnos a elevar la visión y el espíritu, recordándonos la verdad, la belleza y la bondad que existe dentro de todo. Son literalmente mensajeros y ellos mismos son el mensaje. Al invocar a nuestros ángeles para que nos ayuden a ejecutar tareas, tanto mundanas como inspiradas, podemos confiar en que todo sucederá de acuerdo con la voluntad superior y no solo con la nuestra. Mediante este acto de cooperación, perdemos nuestra sensación de aislamiento. Empezamos a comprender realmente que no estamos solos y carentes de apoyo, que en nuestro derredor hay ayuda y guía por doquier. Y comenzamos a abrirnos al estado de gratitud en el que pueden ocurrir los milagros. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Dos en Recuperación, un podcast desde la recuperación, el episodio número 4 de esta segunda temporada. Hola Mati, querido, ¿cómo va? Hola Jera, hola a todos. Bueno, y hoy nuevamente muy contentos de compartir este episodio con un querido compañero, con Osvaldo, quien ya se va a presentar. Y abriendo este episodio, como siempre, con un regalo de nuestros invitados, en este caso de Osvaldo, que nos trajo esto que acabamos de leer, de un libro llamado Descubre a tus ángeles, de Alma Daniel, Timothy Willy y Andrew Ramer, y en el que sentíamos recién, y voy a compartir algo que acaba de mencionar Osvaldo en la previa de este grupo, que sentíamos como que estas palabras estaban escritas para nosotros. Hay mucho en esto que acabamos de leer que lo sentimos muy propio, muy relacionado con lo que nos pasa a quienes entramos en un proceso de recuperación. Y hay algo muy lindo, como muy espiritual, en esto de los ángeles que nos están visitando en esta segunda temporada. Ya estuvimos hablando de ellos en el segundo episodio con Lean, donde hablábamos de Un ángel para tu soledad, canción de Los Redondos. Y cuando leía estas palabras y quería subrayar algunas frases, me daba cuenta de que empezaba a subrayar casi todo el texto. Primero, esto de invocar a los ángeles, de invocar al espíritu. Me quedaba con la palabra invocar porque de alguna manera nos lleva a la acción, nos lleva a conectar con ellos. Algo también decíamos que de alguna manera siempre estuvieron al lado nuestro. Quizás no siempre nosotros sentimos su presencia, pero sí cuando los invocamos. Sí cuando, por ejemplo, yo muchas veces miro hacia el cielo y conecto espiritualmente con ellos. El texto también habla de actos de cooperación, algo que quienes estamos en recuperación también sentimos muy profundamente. Nos surge, como siempre decimos, esas ganas de ayudar al otro. Se ve que sentimos tan valioso que finalmente alguien nos esté ayudando a nosotros, que hayamos podido pedir ayuda, que hayamos podido recibir ayuda. Como en ese acto de cooperación perdemos la sensación de aislamiento, dice el texto. Empezamos a comprender que no estamos solos. Y me gustó el verbo comprender, porque lo siento muy así. Te empezás a dar cuenta que no estás solo. La recuperación es un proceso de comprensión de un montón de cosas. Comenzamos a comprender que no estamos solos, comenzamos a ver que hay mucha ayuda que podemos recibir. Cuando leía eso pensaba en este podcast, ¿no? Esto que estamos haciendo y que su misión más profunda es la que de alguna manera le pueda servir a alguien, poder ayudar. Y comenzamos a abrirnos, como dice el texto, a un estado de gratitud en el que pueden ocurrir los milagros. Y nuestra recuperación, nuestro proceso de recuperación, que se empieza a hacer visible, que empieza a aparecer, que empieza a dar sus muestras de realización. ¿Cuántas veces, sumido en la adicción o en la enfermedad, pensaba en la recuperación como un milagro, como algo milagroso se tenía que dar para poder romper con ese círculo en el que uno estaba atrapado? Y todo lo que nos empieza a pasar en recuperación, en tratamiento, con nuestros pares, nuestros compañeros, en comunidad, con los profesionales, con nuestras familias, con nuestros amigos, empieza a nutrirse de todos estos valores que están expresados en este texto, que le agradecemos a Osvaldo que lo haya traído,
y le empiezan a dar forma y posibilidad a algo que nos parecía imposible. Así que bueno, gracias Osval por venir, por estar acá, por nutrir este espacio con tu experiencia. Ya haremos alguna mención más acerca de cómo conocimos a Osval y lo importante que yo siento que fue también para mi proceso de recuperación. Llegar a un lugar, llegar a un tratamiento y encontrarse personas como Osvaldo uno siente que es fundamental para uno poder empezar a transitar un proceso de recuperación propio. El camino que te empiezan a mostrar los compañeros, cómo te reciben, cómo te escuchan, las cosas que te dicen, cómo comparten su experiencia, es muy importante. Así que esperemos que a quienes escuchen hoy este episodio sientan quizás un poco de lo que yo sentí también conociendo a Osval y escuchándolo en tantos grupos. Y bueno, hoy compartiendo este episodio. Hola Osval, ¿cómo va? Hola Mati, hola Gerard, hola a todos los que nos escuchan. Es una alegría enorme, una mezcla de nerviosismo, ansiedad, euforia. No creí que iba a sentir todas estas sensaciones cuando venía para acá, y ahora que estoy acá frente al micrófono y con ustedes, más todavía, son más fuertes, pero muy lindas. Pensaba en las palabras que dijiste vos, Gerard, que me enorgullecen. Por un lado, me enorgullecen porque, bueno, si puedo ayudar a alguien, si a alguien le quedó algún, no consejo, sino experiencia mía, pienso que después de que ya transitamos una etapa larga de recuperación, nos va picando ese bichito por querer ayudar a la gente que no puede recuperarse, o la gente que quiere recuperarse y no puede, que tantas veces me ha pasado en mi vida. Yo no sé si conviene hacer una reseña de mi vida, qué sé yo. Les puedo contar que empecé a consumir muy joven, cuando tenía 23 años. Por desgracia, la primera noche que probé la sustancia, la verdad que se dio todo, fue un día maravilloso. Terminé con una mujer más grande en un departamento en Recoleta. Todas cosas que yo digo lamentablemente, porque si no hubiera sido así, capaz que no hubiera seguido incursionando en el tema. Pero bueno, uno se va metiendo y sin darte cuenta, yo me fui metiendo. Lo primero que perdí fue mi carrera universitaria. Llevaba 5 años de ingeniería industrial y por culpa de la adicción lo dejé. Lo dejé porque no podía ver con claridad ya lo que quería o lo que no quería. Solo me interesaba que llegue el día viernes para consumir. Primero eran los viernes, después viernes y sábado, después 3 veces por semana, después todos los días, hasta que, bueno, resumidamente, se los resumo, pienso que les pasa a todos, se hace ingobernable. Yo me acuerdo algo muy triste, que me pasó en mi vida, que yo decía, cuando llegó el momento de a los 25 años, una edad muy joven, me caso. Calculo que después, mirándolo con el tiempo, creo que fue una decisión apresurada, pero bueno, siguió transcurriendo la vida y me acuerdo que yo me prometí a mí mismo, digo, dejo de consumir cuando nazca mi hijo. Cuando nazca mi hijo no consumo más. Y no lo pude hacer. Entonces ese fue el primer garrotazo fuerte en mi cabeza, o mi primer mareo. O sea, digo, ¿qué pasa que no puedo dejar de consumir? Bueno, sí, no, bueno, mañana, bueno, cuando cumpla el mes. Y no me daba cuenta que necesitaba una ayuda de afuera, una ayuda extra. No me daba cuenta, y por ahí, por la circunstancia que estaba viviendo, no sé si quería salir del todo todavía del tema. Me acuerdo que una vez se casaba, era el casamiento de mi hermano, y mi exmujer me descubre sustancia, y bueno, yo ahí es como que me entrego y digo, sí, realmente me pasa esto, no puedo dejar, que pin, que pun, que pan. Y bueno, el papá de ella era médico. Y bueno, me dice de empezar con un psicólogo hace muchos años, lo estoy hablando de esto fue muchísimos años atrás. Empecé con un psicólogo que le busqué la vuelta como buen adicto para buscar los días de consumo, o sea, un día no consumía, 3 días sí. Y este psicólogo siempre le encontraba una beta por qué había consumido. Y claro, el porqué del consumo va a existir siempre, si sos adicto. Porque se te cayó la lapicera al piso
¿no? Se los hago un poquito cómico, pero porque, nada, se te cayó la pasta dentífrica, ¿no? Pero siempre hay un porqué para drogarse para el adicto. ¿Por qué? Porque no sabemos que necesitamos ayuda para recuperarnos de ese problema que tenemos. Y bueno, después transité ese momento con este psicólogo, que imagínense que no salí ni para atrás ni para adelante, y luego siguió mi vida, continué mi vida, atravesando cosas que no quería hacer y las hacía. Eso me impulsaba más al consumir. Si tengo que dar un ejemplo del porqué del consumo mío, empieza de mi infancia por un episodio que me pasó desafortunado. Luego en mi juventud también me pasa otro episodio desafortunado con mi ex mujer, y eso me hace seguir como en compensación para con ella. Yo equivocado, porque no tenía que compensar a nadie. En esta vida no tenemos que compensar a nadie sino a nosotros mismos. Y primero ayudarnos a nosotros mismos, porque a través del que estemos bien nosotros, recién ahí podemos darle un bienestar a los que están al lado nuestro. No hay otra forma. Si estamos mal nosotros y querés hacerle el bien del mundo a la persona que tenés al lado, le vas a hacer el mal, pero solamente por el consumo que no te deja pensar libremente ni hacer nada libremente. Bueno, continúa mi vida, y luego en el año 99... me voy de mi casa, medio que me echan y que me voy solo a vivir solo, y nada, no tenía cama, tenía un colchón solamente, y me miraba en un espejo y me decía, ¿y esto es lo que querés para tu vida? Y mis hijos en mi casa, ya tenía 2. Fue muy duro eso, fue muy duro. En eso va mi ex suegro, lo invitan a un congreso de adicciones, y justo se sienta al lado de un capo para mí, que es Guillermo Dorado, un psiquiatra especialista en adicciones. Y bueno, después me ofrecen, se los resumo, lo conozco a Guillermo Dorado y empiezo un tratamiento para dejar la cocaína. Fue bastante exitoso, si bien tuve episodios de consumo, por ahí un episodio por año, 2 episodios por año yo tenía, pero en realidad salí de ese consumo diario y también cambié cosas, lugares y personas. Me fui del mercado, yo tenía puesto en el mercado con mi viejo y mi tío, me fui de ahí, me tuve que ir de ahí porque era el lugar donde más consumo tenía. Me fui de ahí, que eso me hizo muy bien también. Y bueno, mi vida ahí tuvo un pequeño cambio, pero nunca había dejado de consumir alcohol. No te digo que todos los días estaba borracho, pero el consumo de alcohol era un poquito elevado para lo que era un todos los días. Si bien cuando me voy del mercado estaba fundido y yo me voy a trabajar y emprender este nuevo actual trabajo que tengo, que por suerte me fue bien y pude salvar mi casa, que estaba a punto me la remataba el banco. Ahí tuve el primer atisbo de que había alguien que me estaba ayudando, porque yo me acuerdo que cuando salía a buscar trabajo, que era salir a buscar restaurantes para venderles frutas y verduras, y yo le pedí lugar a un amigo para que, del lugar de él, que tenía una frutería muy grande, de ahí abastezcamos a los clientes míos, me lo dio. Y yo me acuerdo que me iba rezando todas las mañanas, pero con una vehemencia terrible, le pedía que me dé trabajo. Yo le pedía a Dios en ese momento que me dé trabajo y que me ayude a salvar mi casa y que me ayude a salir de la adicción. Y realmente me dio muchísimo trabajo, me ayudó a salvar mi casa, me ayudó a salir de la adicción, no del todo, pero sí en gran parte. Y ahí fue el primer, increíble. Les puedo asegurar de que no tenía una moneda y yo le pedía trabajo para salir adelante, y fue increíble cómo se me fue dando el trabajo y cómo pude ir pagando todas las cosas. Lo cuento y me parece tipo mágico, ¿viste? Pero bueno, lo pude lograr. Luego fui creciendo, me fui de ese lugar de la frutería para irme a un local propio. Tenía unas recaídas, a veces, no recaídas, episodios de consumo tenía. Luego, en esta enfermedad que yo dejo de ir a Guillermo Dorado, no me acuerdo por qué circunstancias, pasa rápidamente a el trabajo a ser mi única forma de ver la vida era el trabajo. Solamente veía trabajo para salir adelante. Y trabajaba tantas horas que alguna vez he recaído para mantenerme despierto en horarios nocturnos. Yo tenía que cargar, descargar y
La edad era de 35 años ya en esa época, tenía 35, y me sentí un poco grande como para empezar a cargar y a descargar bultos de mercadería pesada, ¿no? Y bueno, lo pude hacer lamentablemente bajo esos efectos. Si bien ya podía pagarme una ayuda, un muchacho que me ayudaba, ahí empezó de nuevo un poquito el consumo más frecuente. Más luego, después consigo un socio, me pongo de socio con una persona que pudimos dividir las aguas y él podía ir al mercado, porque ya que yo no podía ir para no encontrarme de nuevo con ese mundo de consumo. Y bueno, fue así que juntos nos fuimos creciendo mucho en lo laboral, pero el consumo siempre estuvo, nunca dejé de consumir alcohol y todo un año completo sin dejar de consumir alguna sustancia tampoco. Es así que llegamos a la pandemia y en pandemia nos dejan de pagar todos los clientes, cierran todos los restaurantes, muchos restaurantes se van, quiebran, y nosotros teníamos que seguir manteniendo a nuestros empleados. Me acuerdo que mi socio tenía una sola casa y le ofrezco que salga de la sociedad. Bueno, mi socio sale de la sociedad, lo hago salir y yo pongo otra persona que no tenía nada para perder, para que él lloraba todo el día, ¿viste? Y él sale de la sociedad, si bien seguía trabajando, y a mí me engancha en esta angustia tremenda que empiezo a sentir por no poder pagarle a mis proveedores, no le veía un final feliz a la empresa que habíamos creado. Teníamos muchos empleados, no teníamos cómo pagarle, y bueno, me fui incursionando en el tema del alcohol y desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche era un consumo de alcohol que era completamente excesivo, dañino, pero era mi forma de pasar los días tan angustiantes. O sea, era mi forma de no sentir, a su vez seguir adelante, no sé. Por suerte, en un episodio, en una vuelta de Marcos Paz, que yo venía en el auto con mi actual mujer y mi hija, la hija de Graciela, nos para la policía, control de alcoholemia. Yo venía manejándolo más bien y tenía 2,7 de alcohol en sangre. Bueno, los gritos de mi mujer fueron al cielo. Me preguntó si las quería matar, porque yo tomaba mucho a escondidas, como podía disimular mi consumo, ¿viste? Ya era alcohol no era alcohol en sangre, era sangre en alcohol. Entonces disimulaba muy bien el consumo, pero en una destrucción interna que la verdad que ni yo podía más. Quiero que me pare un control de alcoholemia para decirle que me salvaron la vida. Y de ahí mi hijo mayor encuentra el dispo y llama y tenemos una entrevista y bueno, viene la internación, que la internación para mí fue fundamental en el frenopático. Me atendieron muy bien y creo que solo no hubiera podido, sino con el síndrome de abstinencia que tenía era terrible, muy feo. Pero por suerte ahí lo pasé bien, ¿viste? Lo pude superar porque me sentía contenido médicamente. O sea, sabía que no me iba a morir. Si bien uno cuando consume, no le tenés miedo a la muerte, no le tenés miedo a nada, ¿viste? Con consumo. Y luego de ahí aprendí de que después de estar en el dispo durante tantos años y ver tantas cosas, creo que hay un ángel de la guardia que nos cuida. Porque la verdad que me ha salvado la vida más de una vez, 1000 veces me ha salvado la vida. Entonces, ¿cómo no creer y cómo no agradecerle a estos ángeles que se me aparecieron en mi vida a través de este libro? Y es una cosa muy linda que me apareció en mi vida para agradecerles de que estoy vivo y de que me acompañen en este camino de recuperación. Porque también así como fui al dispo y me empecé a recuperar con todas las herramientas que te da el dispositivo, que son maravillosas, y creo que fue la primera vez aparte que fui a un lugar y me di cuenta que me tenía que recuperar por mí, ni por la mujer que tengo al lado, ni por mis hijos, ni por nadie, por mi persona. Esa fue la primera vez, y bastante grande, ¿no? Porque por mi edad, ahí me di cuenta que lo tenía que hacer por mí mismo. Y casualidad que fue el mejor proceso de recuperación que he tenido y que tengo, y creo que es en esta etapa de mi vida es cuando mejor me siento, cuanto más tranquilidad tengo. En la vida hay veces que, viste, estamos buscando. Yo me acuerdo que buscaba siempre mucho trabajo para pagar, para esto, para lo otro. Y ahora busco tranquilidad, viste, busco estar bien de acá, de la cabeza.
y dejo que las cosas fluyan y le entrego muchas cosas a mis angelitos para que me ayuden. Y aunque les parezca mentira, las cosas fluyen y pasan. Una cosa que me pasó a mí este año, un embargo terrible de un empleado que yo no sabía ni que estaba al juicio, y me embargaron las cuentas, dije, chau, no salgo más de esta. Pero con mucha tranquilidad y amor les pedí que me guíen en el camino a mis ángeles, pedí ayuda en el dispo también, yendo a más grupos, a estar más contenido. Y estando bien es como que podés resolver cualquier problema. Y ahí es donde pedís la ayuda de algo superior. Y creo que existe, sin lugar a dudas, que es la fuerza que me está ayudando actualmente a sobrepasar este momento. Y bueno, entonces, más agradecido a mis angelitos. Bueno, qué historia, Osvalé. Muchas gracias por compartirla con nosotros, con la gente que está escuchando. La verdad que en un momento me di cuenta que estaba tan metido en tu historia escuchándote que es como que todo lo demás estaba en stand-by y solo estaba metido en tu cuento. Resoné con muchas cosas. Esto último que decías de ir a más grupos para sentirse contenido, que es algo que podemos darnos el lujo en el dispo, de cuando nos está pasando algo difícil de atravesar, tenemos la posibilidad de acercarnos con toda la ayuda que nos dan estos ángeles que están en el dispo, tanto los profesionales como los compañeros. A mí, antes de grabar este episodio, antes de llegar acá, me secuestraron la moto de una mala manera. No me voy a extender contando eso, pero fue muy injusto lo que pasó, y venir a grabar este episodio está funcionando en mí como este grupo que te da contención. Yo, escuchándote recién todo lo que decías, me olvidé de la moto, me olvidé de todo. La verdad que es muy lindo tenerte acá para mí. Vos, a mí, Osval, sin saberlo, me ayudaste a tener confianza de poder hablar de Dios en un grupo. Yo fuiste una de las primeras personas que te escuchaba mencionarlo cuando a mí me daba vergüenza, no sé por qué, hablar de Él. Y te escuché varias veces mencionarlo en grupos y dije, bueno, está permitido acá hablar de lo que uno cree. Me pareció muy lindo el texto que leíste, Jera, que trajo Osval. Decía que los ángeles son mensajeros y ellos mismos son el mensaje. Yo pensé en muchas personas, la verdad, muchos ángeles que me rodean. Quedás re loco porque muchos de ellos estaban mientras yo consumía, en mi etapa de consumo, y yo no los veía tal vez como ángeles o con la percepción que los veo ahora, y cómo yo estoy abierto a darme cuenta de la cantidad de gente que me rodea que me brinda su ayuda de distintas maneras. Que yo siempre tuve una visión negativa del mundo y pensaba que todo era una mierda y que nada tenía sentido, y habiéndome metido en el mundo de la recuperación y habiendo parado de consumir, cada día que me alejo más de esa última vez, yo siento que estoy más abierto a descubrir ángeles, a sentirlos, a dejar que su mensaje, o sea, ellos mismos, me penetren y yo pueda tratar de imitarlos. Yo, por ejemplo, la semana pasada tuve una semana bastante difícil, que lo que sentía era que estaba desconectado, y esta desconexión era principalmente con lo espiritual. Yo sentía que estaba desmotivado y me costaba sentir la gratitud de las cosas que tengo en mi vida, de las cuales yo estoy tan agradecido y siempre conecto con eso. Me costaba sentirlo. Si bien hacía el ejercicio de agradecer, hubo un momento que dije, bueno, Dios, gracias por un día más de vida. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue, ¿por qué estoy agradeciendo esto si la estoy pasando mal? Y bueno, hice lo que tenía que hacer, hice todo lo que tenía que ver con mi parte, y por suerte uno ya tiene la experiencia de que todo pasa, esos momentos pasan, y confié, que esa creo que es la clave. Yo confié de que iba a pasar y que yo iba a volver a conectar, que de hecho fue lo que pasó. Yo hace unos días ya estoy muy bien, estoy pudiendo valorar todo lo que tengo, que es mucho. Después, entre todas las resonancias de haberte escuchado, yo también dejé la facultad por el consumo. Yo había tenido un episodio que casi pierdo la vida creo que fue a los 18 años o por ahí, justo cuando empecé la universidad, estudiaba relaciones internacionales, y habiendo quitado las sustancias ilegales y tomando alcohol cada tanto, yo pude meter casi todas las materias de los 2 primeros años de la universidad.
hasta que tengo la maldición de probar la cocaína. Nunca me voy a olvidar, yo también resueno esa noche, entre comillas, toqué el cielo con las manos y me sentí un superhéroe. Me sentí todos los superhéroes juntos y vino a ser como de remedio del alcohol, que yo tenía un problema de consumo, a mí me costaba poner límites desde la primera vez que tomé. Yo siempre fisuraba, quedaba tirado en el piso, no el 100% de las veces, pero muchas veces. Y cuando descubro la cocaína encontré la solución para ese problema, que ya tenía un problema de consumo. Esa vez que cuento que casi me muero, que llego al hospital casi sin poder hablar ni respirar, fue por fumar marihuana, lo que parece inofensivo, o por lo menos eso es lo que dicen. Estaba cortada con algo que me produjo una reacción alérgica y bueno, ahí yo paro un poco la mano, me asusto. Fue uno de los primeros fondos que toqué y me sirvió para meter 2 años de facultad, media carrera casi adentro. Pruebo la cocaína y tardé unos meses nada más en dejar la facultad, dejar la ciudad en la que vivía, dejar mi novia de ese momento, dejar el trabajo que tenía y huir a otra ciudad pensando de que si me alejaba de toda la gente y toda mi vida, yo iba a cambiar, iba a parar. Que en eso también resonaba que vos hablaste de que pensabas que por tu hijo no ibas a consumir más, y yo cuántas cosas me pasaron que dije ahora sí no consumo más, o me ponía alguna fecha, o si me pasa tal cosa no consumo más, y nunca se cumplía. Seguían pasando cosas, seguía tocando fondos, cambiaba de ciudades. Esta era la segunda vez que cambiaba de ciudad por consumo y claramente era un error, fue un error. Yo tardé 2 o 3 días en esta nueva ciudad en estar igual o peor que lo que estaba en la ciudad anterior. Por último, contar que yo resueno mucho con el tema de haber arrancado con psicólogos, como el camino de la recuperación sin saber que era de recuperación, pero ahí empezó todo después del brote psicótico que también tuve por fumar marihuana, la inofensiva marihuana, que me dejó totalmente en cualquiera. Y yo a mi psicóloga le decía 2 cosas todas las sesiones, creo que fueron 2 años, fue la primera vez que yo hice terapia. Yo le decía que yo estaba loco, ella me decía que yo no estaba loco, y yo le decía que yo amaba el alcohol. Yo esos 2 años no tomé ninguna droga, no tomé sustancias, tomaba las pastillas psiquiátricas, pero no tomaba otras drogas. No me hacía falta con la locura que manejaba, pero yo todas las sesiones le decía yo amo el alcohol. Y ella siempre me decía, es increíble el amor que tenés por el alcohol y vos no estás tomando. No sé cómo haces. No era una experta en adicciones ni mucho menos, pero se daba cuenta de lo que estaba logrando. Después me separo de mi ex esposa y rápidamente pienso, si me muero, me muero. Empecé a consumir otra vez alcohol y cocaína junto con las pastillas psiquiátricas. Eso fue más o menos en el año 2016 y le pegué con idas y vueltas de corrido hasta haber entrado en el DISPO en el 2022. ¿Cómo no saber resolver lo emocional, lo que me fue pasando, como si la respuesta y la solución fueran las sustancias, ¿no? Y esa era la herramienta que yo tenía, no tenía otra herramienta, no sabía qué otra cosa hacer, pero siempre, como decimos, intentándolo solo, a mi manera. Y ahí era el problema, eso era el problema, intentar solo. Bueno, gracias Mati, gracias Osval. Los escuchaba atentamente y por supuesto que iba resonando con lo que decían. En esto que decías Mati, ¿no? Y bueno, que Osval también lo traía. Seguramente había algo que nos era funcional del consumo que nos hacía soportar o me hacía soportar tanto sufrimiento. Y pensaba en yo como adicto, mi manera de consumir cada vez más agresiva, ese no poder parar y, como decía Mati, sentir en lo más profundo de mi ser querer recuperarme, querer tener otra vida. Me gusta siempre dar este mensaje para el que pueda estar escuchando. Osval hablaba de la gente que quiere recuperarse y no puede, y uno quiere recuperarse y no puede. Al mismo tiempo parecería que quiere seguir consumiendo. Conozco la confusión que habita en el adicto de que no poder parar de consumir pareciera desestimar o contradecir el verdadero y profundo deseo de recuperarse. Lindo episodio este para invitar a que descubramos nuestros ángeles. Algo que venimos haciendo en este podcast me parece que es tratar siempre de nutrir un poco más la dimensión espiritual de la recuperación. Ojalá inspiremos con este episodio espiritualidad, y recordaba aquel episodio de la primera temporada
Inspiración y Espiritualidad, donde comenzamos quizás a hablar de este tema. Yo veo a mis abuelos como ángeles, mis abuelos que ya no están como ángeles. Yo comencé la recuperación después de una última tocada de fondo, que fue también caer detenido por la policía o ser detenido por la policía. De alguna manera no podía parar y apareció algo que me paró, me frenó, y tengo una interpretación de ese suceso como un mensaje, como algo enviado por los ángeles, y pienso en mi abuela cuando pienso en eso. Mi abuela planificó esto. De ahí se abrió una oportunidad, pensaba en aprovechar las puertas que nos abren los ángeles y aprovecharlas, porque como venimos hablando es tan difícil parar, uno lo siente, quiere recuperarse, pero vive en esa contradicción que al mismo tiempo no puede parar de consumir, y cuando aparece una oportunidad y uno puede aprovechar ese momento para pedir ayuda, para dejarse ayudar, ahí se empieza a dar cuenta, como decía el texto, que hay ayuda por todos lados. Yo creo que desde ese momento en que, salgo de pasar una noche en un calabozo, me va a buscar mi familia, 1 de la tarde, a las media hora ya había encontrado el dispositivo, habían llamado, había aparecido gente con data para ayudarte. 2 llamados, gente conocida que se comunicaba, decía podés ir acá hay otro lugar, yo te ayudo, yo te acompaño. Y por fin se rompía esa soledad, ese aislamiento. Después resoné con muchas cosas también que compartía Osvald, cuántas promesas que terminaban incumplidas. La enfermedad es avasallante y te pasa por encima. Pero esas promesas eran quizás la prueba evidente de que queríamos recuperarnos. Invocábamos, como decía el texto, ¿no? Invocábamos una ayuda a través de una promesa, pero que en el contexto de la soledad y el aislamiento siempre terminaba fracasando y triunfando la enfermedad. Y también esto que decía Osvald de hacerlo por uno, ¿no? Creo que eso es, para mí, parte del proceso de la recuperación. Y cuando uno llega a ese punto que se empodera de la recuperación y que comprende, ¿no? Como también hablaba el texto, ¿no? De empezás a comprender distintos momentos. Yo llegué a la recuperación, como decía, después de que algo externo me puso un freno, casi que no me quedó otra chance. Me llevaron a la recuperación en esa ambivalencia de estar aceptando algo externo y de creer que en principio era una oportunidad para acomodar un montón de cosas, ¿no? Empezar a ser mejor para los otros. Y en ese proceso después, yo tengo que ser mejor para mí mismo. Y algo que también decía Osvald, estando uno bien, después todo se puede resolver, ¿no? Y sentir esa tranquilidad, esa ecuanimidad, esa responsabilidad que retorna a uno en la recuperación, ¿no? La verdad que muy hermoso este encuentro, y estaba pensando que no va a alcanzar, porque la verdad que da para hablar tanto el tema de nuestras vidas y de la recuperación. Yo un simple mensaje por ahí que me gustaría dejar para alguna persona que nunca creyó en un ángel porque por ahí la gente piensa que los ángeles los tenés que ver, que vienen volando y se te aparecen, y no es así. Los ángeles nos mandan mensajes, nos hablan en nuestra cabecita, nos dicen qué hacer y nos guían bien, y nuestra cabecita lo sabe y tenemos que seguirlos. Me han pasado muchas cosas que vos decís, uy, qué casualidad. No son casualidades en la vida de espiritual. En las últimas vacaciones que yo estaba, viene un hombre de pelo largo, edad avanzada, y me habla en 3 idiomas distintos, ¿no? Para quererme vender lo que vendía él, que yo no sabía qué era. Yo ya mirándole la pinta, digo, mira, este tipo sabe 3 idiomas, qué capo. Y cuando dice, castellano, dice Argentina, bueno, bien. Y él me dice, ¿te puedo ofrecer lo que yo hago? Sí, cómo no, le digo. Y agarré y me empieza a pintar con los dedos un cuadrito en una cerámica que era una obra de arte maravillosa. Yo en ese momento, cuando el hombre hablaba y me iba pintando con los dedos esa cerámica, le digo a mi mujer, viste, primero no me daba cuenta que estaba pintando. Y le digo que no me pinte un ángel porque, digo, estalla la tribuna, me vuelvo loco. No me pintó un ángel, pintó un barquito con la arena, una hermosura, una cosita hermosa. Y bueno, le pregunto cuánto es y me dice, Bondati, o lo que vos quieras. Entonces yo le doy una propina y le digo, este es el recuerdo más lindo que me llevo de Brasil, es la compra más linda que hice en todas las vacaciones. Entonces el hombre me agradece mucho y le digo, ¿cómo te llamas? Y él me dice nada más y nada menos que Ángelus.
se llamaba Angelus. Entonces, esas cosas, ¿viste? O por lo menos esas cosas que yo percibo o me pasan en la vida, las tengo muy presentes y me emocionan mucho y certifican de que estás yendo por el lado correcto, ¿viste? Es como que te vine a visitar, acá estoy, ¿viste? Bueno, y quedará para otro episodio otro lindo encuentro que tengamos para compartir. Y ojalá sirva esto para que una persona se recupere. Una que nos escuche y que diga voy a internarme o voy a pedir ayuda porque solo no puedo. Voy a pedir ayuda. Una persona que nos esté escuchando y que haga eso ya es un gol, que a mí me gusta mucho el deporte y el fútbol. Qué lindo, Osval. El mensaje que das, nosotros esperamos lo mismo. Es la misión que tiene este podcast. Dios quiera que las personas que están ahí sufriendo puedan encontrar a su ángel como lo encontré yo. Mi ángel de la guarda es el mejor ángel del mundo y pienso que hasta tiene el poder de hablar con los ángeles de las personas que me acompañan y me rodean para que ellas me vayan guiando y cuidando a mí también. Vos, Gera, hablabas de cuando uno está en consumo y esperaba tal vez un milagro. El mensaje que nosotros damos siempre es que ese milagro que uno espera y que en parte cree que puede pasar y en parte no, ese milagro se cumple en recuperación. Como nos decía Marce siempre, la recuperación no tiene techo y uno primero, como decían los dos, tiene que ocuparse de uno. Yo al principio, cuando empecé en el Dispo, lo único que hacía, nada más y nada menos, era ir al Dispo y llegué a hacer cosas como caminar 20-30 kilómetros por día porque tenía tiempo, pero ocupándome de mí, siendo egoísta entre comillas y tratando de hacer todo lo posible para mi bienestar y para recuperarme y para estar mejor. Y bueno, como dije antes, hay que confiar, los tiempos no son los que uno quiere. En recuperación a veces se hacen lentas algunas cosas, uno que está acostumbrado a actuar impulsivamente y tener la recompensa de la sustancia automática. Esto no es así, pero esto es más real y es el milagro del que uno espera cuando está en consumo que llegue. Así que bueno, con esto me gustaría cerrar. Que el ángel de cada una de las personas que esté escuchando lo ayude a interpretar de una linda manera el mensaje que estamos tratando de dar. Y gracias a todos por escuchar hasta este último momento de este episodio. Les mandamos un saludo grande. Hasta la próxima. Gracias, Osval. Gracias a todos. Les mando un beso muy grande a todos. Gracias. Nos vemos la próxima.